María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Capítulo 18. Déjame dar un salto en la sucesión de Luis Echeverría, entonces, en aquel México del PRI, jóvenes, ustedes no vivieron, el presidente en turno decidía todo. Todo. Absolutamente todo. No había nada que no decidiera el presidente de la República. Por eso quizá ahora no le dan valor al ejercicio democrático del México de hoy. Ahora, democracia que no tiene amenazas no es democracia, ¿eh? Democracia que no está amenazada permanentemente no es democracia. El presidente de la República nombraba, por supuesto, a todo el gabinete, por supuesto, a todos los candidatos al Senado, a todos los candidatos a la Cámara de Diputados, a todos los candidatos a todos los gobiernos de los estados, a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al coordinador de los senadores, al coordinador de los diputados, a todos los oficiales mayores de las dependencias y en muchos casos subsecretarios y directores generales de puestos clave. Nominaba, por supuesto, a todos los directores y subdirectores financieros de todas las empresas del Estado. Entonces el Estado tenía más de 2,000 empresas, ¿eh? Hacía bicicletas, bueno, de todo. Hacía fertilizantes, pero por supuesto lo importante que era pues, el Seguro Social, lo que sigue siendo hoy, ¿no? El Seguro Social, Pemex, el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, todas estas empresas que tenía entonces el Estado, todos los nombramientos de los líderes de los congresos estatales, de los candidatos a las alcaldías de las principales ciudades del país, todo era otro México. Entonces, el candidato que nombraba el presidente en turno a la presidencia de la República por el PRI era su sucesor. Se acabó. Se hacía la broma, oye, pues ahí en Estados Unidos saben el nombre del ganador de la elección el mismo día de las elecciones. Claro. No, pues en México lo sabemos 10 meses antes. Y así era. Entonces la pugna era dentro del PRI, los grupos dentro del PRI que promovían a uno o a otro precandidato, los tapados les llamaba. Entonces, con Echeverría desconcertó mucho porque su candidato fue López Portillo. Él conocía a López Portillo desde jóvenes, desde la escuela, eran muy amigos. Hicieron una ruta caminando, la ruta de la conquista, Veracruz, México. Pero cuando empieza el gobierno de Luis Echeverría, del 1 de diciembre del 70, la tarde anterior había nombrado como, pues en el gabinete no estaba López Portillo. Y luego lo nombró subsecretario de lo que hoy es energía, ¿sí? Okay. Que era subsecretario de Patrimonio. Subsecretario de Patrimonio Nacional, así se llamaba aquella secretaría entonces. Y luego se pasó a Secretaría de Patrimonio e Industria Paraestatal. Y luego a medio gobierno lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad. Director de la CFE. Y luego secretario de Hacienda, lo que era prácticamente entonces la muerte política, porque nunca había salido un presidente de la Secretaría de Hacienda
porque decían que tenían la antipatía de la gente porque el secretario de Hacienda era el que cobraba los impuestos. Por supuesto. Entonces, mira, Echeverría había salido de Gobernación. 6 años antes, Gustavo Díaz Ordaz, en el 58, había salido de Gobernación. 6 años antes, en el 52, Miguel Alemán había salido de Gobernación. Y 6 años antes, en el 46, fíjate hasta dónde me voy, Adolfo Ruiz Cortines había salido de la Secretaría de Gobernación. Entonces decían, pues el secretario de Gobernación, que era Mario Moya. Bueno, pues fue entonces, la sorpresa López Portillo. Yo les decía a Jacobo, va a ser López Portillo, no es él. Yo estoy viendo, porque yo cubría la fuente financiera. Lo que pasa es que él se lleva bien contigo y tú con él. Y dije, no. Pero con Mario Moya también llevabas buena relación. No la llevaba bien ni mal. Yo era un reportero que cubría eventos, ¿sí? Sí. Y en ese día de septiembre era la comida en casa del Obrero Mundial. Y fue Echeverría. Y faltaron 3 secretarios. Porfirio Muñoz Ledo, Mario Moya Palencia y José López Portillo. Entonces yo le dije a Jacobo, no está López Portillo en la comida, lo van a destapar hoy. Ganó y quédate de guardia. Pues, okay. Pues cuando ya viene el destape me dice, vete volado. Pero entonces había que llevar una unidad de control remoto. Para poder transmitir en vivo. Un camión, un autobús, subir aquellas cámaras que había que aguantar entre 4 por poleas desde la ventana de Palacio. Y así fue aquella historia. Antes de eso, yo me manda Jacobo a Santiago de Chile, porque yo les decía que iba a haber un golpe de Estado en Santiago de Chile. Finalmente llego a Chile, se da el golpe de Estado. El presidente Salvador Allende manda un mensaje a las 7 de la mañana desde la ventana del Palacio de la Moneda. Pero momentos después, la Fuerza Aérea, el triunvirato, que eran en realidad 4, por el equivalente a la Guardia Civil, los carabineros, sí, anuncian el golpe encabezados por Pinochet, con el jefe de la Marina, el jefe de la Fuerza Aérea y el jefe de los carabineros. Y bombardean el Palacio de la Moneda. Haz de cuenta, bombardean el Palacio Nacional. O sea, en esa época tú hacías premoniciones. No. Es que yo estaba... López Portillo, el golpe de Estado en Chile. No, pues yo era lo que yo veía y lo que registraba, ¿sí? Y total, que ahí voy. Y fíjate, Pinochet, nadie sabía en el mundo quién era Pinochet. Nadie. Hasta que lo veo yo en la única aparición que hace, y le hablo a Jacobo desde la embajada y le digo, tenemos una entrevista con Pinochet. ¿Cómo? Sí. La hicimos el Gordo Alcalá y yo. El 15 de septiembre, bueno, el 13 de septiembre del año pasado, cuando el presidente Allende mandó a las fiestas de la independencia de México, ¿sí? Del 72, Augusto Pinochet. ¿Y dónde está? Usted estará ahí en la filmoteca. Le doy datos, fue en la sala, en el salón de recepciones
del aeropuerto. Ok. Nadie tenía una entrevista nadie sabía quién era Pinochet. Y fíjate, la declaración de Pinochet que nos hizo al Gordo Alcalá y a mí allí en el aeropuerto fue que estaba ahí como una reiteración del respeto de las Fuerzas Armadas chilenas a la democracia. Casi un año después, el 11 de septiembre de 1973, estaba dando el golpe de Estado. El mismo Pinochet. Y porque tú eras el único que tenía la entrevista, ¿supiste? No, porque me acordé cuando lo vi, porque además esa entrevista nunca pasó. No, pero la hiciste y tú la tenías. No, yo no. Bueno, estaba en la filmoteca, sí. pero tú la hiciste. Sí, con Fernando Alcalá. Y nunca pasó al aire. ¿Cuál era Porque la no nota? les importaba quién era. No, ¿cuál era la nota? Que el jefe de las Fuerzas Armadas de un gobierno democrático como el del presidente Allende en Chile dice que el ejército va a respetar la democracia. Pues eso lo decían todos los jefes de las Fuerzas Armadas. ¿Y lo siguen diciendo? Sí. Y toma, ¿qué será Pinochet? No, fue un éxito, no mío, sino obviamente de Televisa, porque Jacobo la presentó y todo el mundo la pidió. Sí, claro. Imagínate, el que acababa de dar el golpe de Estado en Chile, un año antes, casi un año antes, porque esto fue de haber sido el 13 de septiembre del 72, el golpe fue el 11 de septiembre, ¿sí? Del 73, estaba declarando su respeto a la democracia. ¿Cómo cambian las cosas en un año? Pues, a ver, las cosas cambian en una fracción de segundo. Lo que pasa es que luego no nos damos cuenta. O nos es muy difícil entender que algo importante cambie en una fracción de segundo. Por ejemplo, cuando matan a Kennedy, yo todavía era casi niño. Pues eso cambió el mundo. Entonces, esto era 1973. Y ya te cuento lo de López Portillo, el destape de López Portillo. Todos con López Portillo. ¿Y en tu vida qué estaba pasando en el 73? En mi vida, no, te estoy hablando ya del 75. Ahora ya pasa el 75. Okay. Bueno, te apunto del 73 la actuación extraordinaria que tuvo el embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, un hombre extraordinario, que la esposa de Allende, bueno, porque Allende, después de bombardear, él había salido antes con un casco y una metralleta, hay una foto, y luego muere Allende, lo mataron en el bombardeo, no, luego se confirma que se suicidó, ¿sí? Con esa metralleta que le había regalado Fidel Castro. Fidel Castro había Muy poético. Había hecho una visita a Chile de un mes. Visita oficial. Visita oficial de un mes. Casi nos estaba cayendo Cuba a pedazos y no hacía falta que el presidente estuviera presente. Eran otros tiempos. Bueno, Luis Echeverría hizo una gira que llamó Tricontinental. Europa, África y Asia. ¿Cuánto tiempo fue esa gira? Eso como 5 semanas, 4 semanas. Porque además las giras no son como ahora que van y vienen, ¿sí? No, hombre, las giras eran de 4 o 5 días y el presidente le daba una comida o cena de bienvenida y el visitante le correspondía con otra cena o comida de bienvenida. Eran recorridos. Pero ahí Echeverría lo puedo justificar un poco
de que se haya ido 5 semanas, porque fue a 3 continentes, a no sé cuántos países. Sí, pero ¿cómo que tenemos que ver con África? Pues las relaciones diplomáticas que hay el día de hoy con África son buenas. Sí, pero no se derivan de aquello. Él quería ser el líder del tercer mundo. Él quiso ser secretario general de la ONU, te lo Sí. conté. Él redactó y publicó la Carta de los de los derechos y deberes económicos de los estados. Muy cierto. Y con esa quiso llegar a la ONU, que le ganó Valheim 11-0. Pero era un tipo muy interesante. Un día estábamos en Chilpancingo en una reunión de aquellas interminables. Y yo estaba ahí aguantando pues para ver qué nota había y mandar la noticiero, ¿no? De repente me dice Echeverría, y viene un oficial del Estado Mayor y dice, Le habla el presidente. le habla el presidente, le habla el señor presidente. Oiga, López Dóriga, dígame, ¿por qué no hacemos una entrevista resumen de toda esta reunión? Porque nadie está poniendo atención a lo que se está diciendo. No. Cuando terminemos. Dije, déjeme avisar, porque no está prevista una duración de este. Entonces se le habló a Jacobo, me dice, ¿qué? Ni hablar, ni la hagas. ¿Así le digo? No, tú sabrás cómo lo resuelves. ¿Cómo le dices que no a un presidente? Pues nada. Bueno, un presidente de esa época, porque a un presidente de esta época está mucho más fácil decirle que no. Vamos. Pues terminó la reunión como a la hora de la mañana. Me dice, compañero, ¿ya está listo todo? No, presidente, no podemos hacer aquí una entrevista. Y era cierto. Porque te repito, todavía eran aquellas camaronas, ¿sí? Y digo, además, ¿a qué hora pasaría, presidente? Ahorita ya no hay programación. La televisión está fuera del aire. Y ya para mañana, pues quedaría trazada con el tema de mañana. Así es el cabrón. Afilaba siempre los ojos y los labios. Tiene usted sentido periodístico. Lo dejamos pendiente. Perfecto. Le hablo a Jacobo. ¿Ya? ¿Qué le dijiste? Pues mañana le digo, ¿sí? Ya. Pero no lo vas a hacer, ¿verdad? No, ya no. Pero dime cómo le dijiste. Pues que la hora que ya no había señal al aire, no había televisión al aire, que no teníamos el equipo suficiente. No, pues muy bien. ¿Y en qué quedaron? Que otro día hacemos otra de otro tema más temprano. Bueno, ese día tampoco la haces, ¿eh? Porque había un conflicto ahí, ¿sí? ¿Sabes cuál era el conflicto? Nunca lo supe claro. Voy a suponer que había varias versiones. No, pero no era de Jacobo. Era de Emilio Azcárraga. Del Tigre. De Emilio Azcárraga mismo, ¿sí? Y con Echeverría.